Bueno, ¿cómo están? Como todas las semanas, entonces estamos aquí nuevamente tratando de pensar algunas cuestiones en relación a la ética y fundamentalmente a la ética y nuestra profesión docente. Y la semana pasada y la anterior yo les había propuesto que ustedes pudieran pensar algunas cuestiones relativas a, bueno, a la interpretación, si se quiere, del estatuto del docente, es decir, de qué forma nosotros podemos derivar de ese cuerpo normativo algunas obligaciones de tipo ética, ¿no? Y bueno, la verdad que el trabajo fue interesante porque ahí aparecen un montón de advertencias respecto a esto que nosotros llamamos el estatuto, digamos, ¿no? Que es un cuerpo, como les decía, jurídico legal, que en definitiva lo que hace es orienta o marca este, claros límites de la práctica, pero que como todo marco legal tiene también, digamos, sus limitaciones, es decir, que hay muchas cuestiones que son relativas al obrar individual y que recaen, si se quiere, en determinado tipo de conciencia. Es decir, yo puedo estar obligado a, a ir a dictar clases, obviamente, en un horario estipulado y puedo cumplir con ese horario e incluso puedo hacer que mi tarea, digamos, parezca responsable. Sin embargo, al interior del aula puedo estar dictando un contenido digamos, no manejo, que desconozco. Puedo no estar exigiendo dentro de ese, digamos, de esa enseñanza todo lo que se requiere para ese nivel específico, porque bueno, tengo determinadas limitaciones personales respecto a determinados contenidos. Voy a poner un ejemplo claro para que digamos, se entienda esto que estoy diciendo. Es decir, me inclino más a explicar operaciones matemáticas básicas porque las operaciones más complejas me son dificultosas a mí, entonces para no quedar expuesto frente a los alumnos, les enseño menos de lo que debiera, digamos, ¿no? Si vale acá la palabra menos, ¿no? Y esas cuestiones tienen que ver con decisiones éticas, ¿no? O por ejemplo, si soy profesor en una escuela secundaria y me ofrecen dar una materia para la cual no estoy suficientemente preparado, este, bueno, y la tomo y la dicto igual, ¿no? Hay muchos casos de esos en donde yo obtengo un beneficio que es económico, pero digamos generando un perjuicio educativo en este caso, ¿no? A los alumnos. Bueno, hay muchísimos ejemplos y ahí no estaríamos faltando a la norma, digamos, jurídica, porque en todo caso quizá mi título me habilita para poder estar en ambos ejemplos, ¿no? Frente a alumnos y dictando clases. Pero hay algo del orden de lo individual, de la conciencia individual, que en definitiva es la que termina por aceptar o no ese puesto, ese cargo, esa tarea, y en la cual, digamos, debiera haber una conciencia de tipo ética, ¿no? Ahora, para que haya una conciencia de esa naturaleza, tiene que haber una educación determinada, ¿no? Y nosotros estábamos trabajando sobre el texto de Cuyen, ¿no? Que habla justamente de la ética docente. Y es un texto que, como les decía la vez pasada, tiene sus complejidades, pero que me parece que es muy interesante porque Carlos Cuyen es uno de los filósofos argentinos que, si no el único, digamos, que se detiene y piensa mucho en este tema. Eh, y que es un tema que, digamos, que pareciera menor en el ámbito de lo educativo, cuando en realidad es fundamental, ¿no? Hablar de la ética de nuestra tarea. Y Cuyen propone, a partir de la página 10 del texto, y lo voy a extender aproximadamente hasta la 12 para que ustedes también después puedan hacer un relevamiento de esto que estamos diciendo, propone justamente, si se quiere, como una suerte de recorrido histórico, porque dice que la ética y la política, que a veces nos parecen a nosotros, digamos, dos esferas separadas, en realidad no lo son, y no lo son porque digamos, en un principio no lo fueron. Lamentablemente el devenir de la historia hizo que la conducta individual respecto a la conducta,
podríamos decir, colectiva o a los bienes colectivos, se separara. Si yo tuviera que hacer un raconto, que acá no lo hace Cuyen, pero digamos, solamente lo pongo en contexto, de lo que Cuyen está queriendo decir, sin decirlo, es que las personas que, por ejemplo, los griegos, que participaban de las decisiones, absolutamente de todas las decisiones de la polis, es decir, de esa ciudad a la cual todos pertenecían por distintos cargos o roles, que además eran alternados, que se iban digamos, alternando y cada uno pasaba casi por todas las funciones, porque la cosa pública era lo de todos. No había una separación entre el obrar individual digamos, y el bien colectivo. Es decir, dicho de otra manera, el bien del sujeto estaba íntimamente relacionado con el bien de la comunidad. Eh, el problema de la representación política, si se quiere, ¿no? Lo vamos a denunciar como un problema, es que conforme estas ciudades fueron creciendo, no todos podían ocuparse de los problemas de la comunidad. Entonces hubo que establecer una delegación de responsabilidades. En la actual democracia eso es muy claro, digamos, la democracia griega, como les decía, se inicia a partir de una participación de todos en todas las cuestiones públicas, pero conforme estas ciudades fueron creciendo, esa democracia tuvo que ser una democracia representativa, es decir, tenían que votar a quienes los iban a representar en esas funciones. Entonces el ciudadano progresivamente empieza a percibir que la cuestión pública no tiene que ver con la cuestión individual o privada, digamos, ¿no? Con sus intereses, con sus deseos, con su idea de bien, ¿no? Porque acá también lo que Cuyen de alguna manera establece muy, muy interesantemente, si vale el neologismo, es que hay una relación intrínseca entre la formación del bien individual, es decir, de lo que yo considero que es bueno para mí como sujeto, y eso tiene un efecto inmediato en lo que yo considero y en definitiva en lo que todos consideramos luego que es bueno para la sociedad. Entonces esa separación que se da entre los bienes individuales y los bienes sociales hace que el sujeto se interese cada vez menos por la política, es decir, que además tenga incluso una percepción negativa de lo político, digamos, ¿no? Y la política al mismo tiempo se empieza a encerrar en sí misma y empieza, digamos, a establecer mecanismos por los cuales acrecentar y mantener el poder, ¿no? Entonces, esta idea de que el bien del individuo es el mismo que el bien de la ciudad es una idea que se va perdiendo con este crecimiento, con la constitución, si se quiere, del Estado moderno, y los individuos empiezan a dar cuenta que para contribuir al bien de la comunidad tienen que renunciar a sus bienes personales, digamos, ¿no? Y acá no hablo de bienes materiales, sino de lo que consideramos que es bueno. Y esa contraposición o esa separación hace que yo muchas veces me encuentre, es muy claro esto para nosotros, porque vivimos en una comunidad con estas características, que yo me encuentre frente a situaciones que dictamina el Estado, digamos, ¿no? Que son opuestas o contrapuestas a lo que yo quiero. Y entonces acá aparece incluso hasta una sensación de injusticia. ¿Por qué yo tengo que tributar, por ejemplo, pagar mis impuestos cuando hay un montón de gente que no lo hace? ¿Por qué yo tengo que pagar la luz cuando hay un montón de gente que tiene luz, energía eléctrica y no la paga? ¿Por qué yo no puedo salir a la calle en situación de pandemia cuando en realidad eso atenta contra mi libertad individual? Bueno, esa tensión que se genera entre lo individual y lo público, al mismo tiempo tiene una respuesta del lado de lo público. Entonces el Estado se tiene que volver un Estado más disciplinador, es decir, un Estado que de alguna manera se vuelva más controlador, vigilador, ¿no? Y entonces ahí aparece la escuela, digamos, que deja de trabajar y de enseñar en esta línea del ideal, digamos, que venimos planteando, para empezar a trabajar en relación a esto, ¿no? Al disciplinamiento, a la construcción de una ciudadanía que responda, ¿no? A la obediencia, ¿no? Al relato hegemónico. A veces la escuela se vuelve subsidiaria de un régimen ideológico y político,
¿no? Muchas veces hemos dicho, la escuela es el aparato ideológico del Estado, vamos a decir, es ese aparato por medio del cual a la sociedad se la adoctrina, ¿no? Mediante justamente una ideología política determinada, y ahí es donde la cosa no funciona. Y esto les decía, este, es una, es muy claro para nosotros porque es una característica de época. La escuela también se vuelve funcional a un mercado, ¿no? Si las políticas neoliberales, por ejemplo, que proponen que el mercado regule todo, digamos, los sistemas económicos, pero en definitiva el sistema de vida, es decir, por medio del cual la vida se debate entre la oferta y la demanda, entre alguien que tiene algo para ofertar y el que tiene las condiciones para demandar, entonces la escuela también se vuelve en ese sentido una escuela que trabaja para el mercado, ¿no? Que fue también alguna de las cosas que hemos mencionado antes. Es decir, una escuela que constituye su propuesta educativa como si fuera un producto, ¿no? Un producto que se ofrece. Yo les digo que siempre me causa mucha conmoción cuando veo esas publicidades de determinadas carreras que dicen, bueno, una carrera con salida laboral y aparece todo un merchandising en relación a una carrera que de alguna manera ha perdido de vista la cuestión vocacional, que ha perdido de vista digamos, la cuestión profesional, ha sido absorbida en esa publicidad por el mercado, digamos, ¿no? Uno estudia tal o cual cosa porque eso me permite salir, ¿no? A la oferta de un mercado determinado y, bueno, y poder ganar dinero. En definitiva es eso, ¿no? Entonces, bueno, algo de lo estrictamente ético ahí se diluye, se pierde, desaparece. Eh, y entonces, Cuyen dice, esta separación de la ética y de la política sirvió entonces como una posibilidad para educar a los ciudadanos que se apartaban de ese orden social vigente, ¿no? Y funcional a los intereses de los grupos hegemónicos, y no estaban precisamente preocupados ni por el bien común ni por los deseos singulares. Uno podría recurrir a la década del 90 en nuestro país, pero también podríamos irnos más atrás y pensar en el 70, del 76 para adelante. Es decir, la educación se vuelve una forma de legitimar determinadas políticas que en definitiva no les preocupa para nada el bien común, digamos, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces, acá hay algo sobre el final en la página 13 que me parece que es interesante, que voy a tratar de leer textual para darle una vuelta más al texto de Cuyen en relación a lo que está tratando de decirnos, ¿no? Dice, Hegel plantea el Estado de Derecho, que consiste en el reconocimiento de cada uno como igual al otro, en tanto sujetos de derechos y deberes. Pero no basta el reconocimiento formal de la persona como ciudadano, la mera certeza inmediata de la igualdad de derechos y obligaciones. Es necesaria la realización del reconocimiento en la apropiación igualitaria de la riqueza, el poder y la información. Esto es, y se relaciona directamente con la actividad que hicimos la semana pasada. No alcanza con decir que hay que cumplir con determinadas obligaciones y que como educador tengo determinados derechos. Hay que hacer efectivos esos derechos. Es decir, a mí no me alcanza con decirle a los ciudadanos que somos todos iguales en derechos y obligaciones si yo no proveo las condiciones de igualdad en esa vida común. Dicho de otra manera, todos somos iguales, pero hay gente que vive muy bien y que le sobra mucho, y hay gente que vive muy mal y que no le alcanza lo poco que tiene, digamos, ¿no? Entonces acá hay un problema que no es meramente enunciativo, es un problema práctico, es un problema de un distanciamiento que se ha generado entre lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, no alcanza con enunciar todo lo que dice el estatuto del docente, alcanza con que estén las condiciones necesarias para poder cumplir con todo eso y además hacerlas cumplir, ¿no? Alguien por ahí mencionaba en los comentarios la cuestión de la calificación docente y un ejemplo que le tocó vivir, ¿no? Como estudiante en una escuela donde había una docente que estaba incómoda por la calificación. Y esto es real, digamos, lo que voy a decir es real y es dramático. Digamos, para que uno pueda calificar a un docente de manera negativa, tiene que haber razones.
¿no? A veces esas razones están y aún así no se los puede calificar negativamente, porque hay todo un aparato que a veces es el aparato gremial, digamos, ¿no? Los gremios, este, que de alguna manera van contra el director o la directora que puso una mala calificación. Entonces los directores, muchas veces, por no querer entrar en ese terreno de discusión, de descalificación, les genera un problema enorme calificar mal a un docente, a todos se los califica con un 10, lo cual, digamos, de alguna manera es una gran mentira, porque no todos somos excelentes en nuestra práctica, siempre tenemos algún aspecto por mejorar, ¿no? Pero bueno, evidentemente esto, fíjense, genera una tensión entre lo que yo debo hacer y lo que efectivamente hago, porque hay un sistema que de alguna manera me corrompe, ¿no? Bueno, no se justifica, bajo esto que acabo de decir, la acción de un director que califica a todos con 10 para no tener problemas, pero tampoco se justifica el reclamo digamos, de los docentes al ser calificados de una manera negativa en todos los casos, digamos. Habrá casos en los que sí. Entonces, esa cuestión que le genera mucho perjuicio a veces a las personas que intentan hacer las cosas de manera correcta, implica esto que les acabo de decir, un distanciamiento entre lo que yo debo hacer y lo que efectivamente ocurre. Y eso es lo que permite también una práctica que no es ética. Formar al ciudadano, eh, perdón, sigo completando este párrafo. La ciudadanía formal tiene que ser educada, formada efectivamente, y la educación o formación no puede ser sino del ciudadano. Formar al ciudadano es justamente formar un sujeto moral, pero con memoria de su ciudadanía negada. Formar un ciudadano verdaderamente ético, lo cual quiere decir un nosotros, que en la relación con el otro se absuelve de la relación en la comunidad como posibilidad de una ciudadanía moral o si se prefiere como una ética ciudadana, o sea, pública. Es decir, no alcanza a conformar a las personas normativamente. El desafío es formarlas moralmente, es atribuirles una conciencia moral, ¿no? Que se va formando obviamente, no es atribuirles como darles, sino digo, configurar una conciencia moral que nos permita actuar siempre eh, con la mejor intención posible, digamos, ¿no? Y conforme a determinados valores o ideales. Fundamentalmente el valor de la justicia, de la equidad. Podemos pensar también ejemplos del tipo, digamos, relación profesor o maestro-alumno, digamos, ¿no? Donde uno a veces tiene que hacer una diferencia en el sistema de calificación, ¿no? Que suele ser como una gran trampa, eh, porque hay alumnos que están en condiciones de vulnerabilidad y otros no. Bueno, ¿de qué manera uno puede justificar eso? Es lo interesante. Y no si yo, porque hay personas que confunden que con actuar moralmente el hecho de darles a todos lo mismo, digamos, ¿no? Bueno, si tenías que completar 3 puntos y completaste 2, y bueno, te mereces un 2. Y no importa si esos 2 puntos estuvieron bien constituidos, si ese alumno tiene otras dificultades que otros no tienen. Ese es como el otro peligro, digamos, de las personas que buscan una regla o un método para ser éticos o justos dentro del aula, ¿no? A veces las situaciones particulares requieren decisiones particulares. Y lo interesante de la ética es que es como la moral en acción, es decir, implica pensar cada caso en particular y a veces implica actuar con un gran, digamos, una gran sensación de duda, es decir, sin saber si estamos actuando bien o mal, pero siempre con la preocupación de tratar de hacerlo mejor y no de buscar el beneficio mío y nada más que mío, ¿no? Bueno, algunas de las cuestiones que nos propone Cuyen esta semana, las vuelvo a felicitar por las relaciones que hicieron entre el estatuto del docente y, y lo que estamos viendo. Vamos a seguir avanzando en ese sentido, porque a mí me interesa mucho que podamos llegar al aula y saber que tenemos un cuerpo normativo de obligaciones y deberes y que ese cuerpo normativo de alguna manera orienta o propone un tipo de ética. Que hay formas de relacionarse con los otros también, ¿no? Que de eso no hablamos nunca. Digo, pero hay formas de reclamar, hay formas de hacerse escuchar,
hay formas de manifestar una injusticia, hay formas de dirigirse a nuestras autoridades, hay formas de dirigirse a los alumnos. A veces creemos que dirigirse a una autoridad o dirigirse a los alumnos es como nos dirigimos con nuestros hijos o con nuestros amigos o con el, no sé, o con el almacenero que nos estafó en el vuelto. Digo, cuando en realidad hay determinados canales, hay determinadas maneras, ¿no? Y eso no se debe perder porque es parte de nuestra constitución ética como docentes, como profesionales de la educación. Bueno, les dejo un gran saludo y les deseo una muy buena semana. Nos estamos viendo la próxima.